No, claro, estuvimos llamando un poco la atención. En realidad esto de estuvimos llamando me parece demasiado. Me estuve llamando la atención de esta especie de modorra en la que estamos sumidos, como digo, como cuerpo social, ¿no? No sé si por menos salimos a la calle allá por el 2001 y armamos asambleas barriales y qué sé yo, había una especie de erupción social gigante. Yo no sé si era la misma situación que ahora, pero me da la impresión que algo parecido hay, ¿no? Esto de mucha gente con hambre, de mucha gente bajo el nivel de la pobreza, de la desaparición prácticamente de la clase media, que era característica de nuestro país y de nuestros habitantes, por lo menos en un tiempo pasado. Así que bueno, no sé, lo voy a llamar a Daniel Feierstein, que de esto debe estar entendiendo alguna otra cosa que seguro se me escapa. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás? Bien, viejito, bien. Bueno, asistiendo un poco a las últimas informaciones de las movilizaciones en el norte de nuestro país. Generalmente las movilizaciones siempre arrancaban en Buenos Aires y después había réplicas en el resto del país. No quiero usar más la palabra interior, pero esta vez arrancan desde el norte. ¿Esto qué significa? A ver, yo diría que cuando empezamos, nosotros siempre hablamos del tema de la memoria, ¿sí? Cuando empezamos a hacer memoria, es interesante cómo las reconstrucciones son distintas, porque yo te diría que al 2001 se llegó con un montón de movilizaciones que empiezan en los 90 y Ajá. que no empiezan en Buenos Aires, empiezan en el norte y en el sur, Ah, mira. con los piquetes en el 96, Sí. 97, allá por Salta, Ah, después también en Neuquén. Con lo cual me parece que es interesante retomar esa historia porque lejos de ser distinto en ese sentido, me parece que hay un elemento en común, que es mm, que no necesariamente Buenos Aires es el lugar que inicia los procesos de movilización. sí. Uno empieza a ver una situación más parecida que a lo del 2001, a lo de esos mediados de los 90, donde esa modorra del primer menemismo empezó de a poquito a Ah, sacudirse, mira. cuando, bueno, empieza a haber algunas respuestas, en aquel caso, a la recesión tremenda que había generado el menemismo y al quiebre de la actividad. Ahora yo te diría que es distinto, que no hay una situación ni de recesión ni de quiebre de actividad, sino que lo que hay es una situación de muy mala distribución. Sí, Entonces, claro, la claro. economía crece, pero se la llevan esos famosos cuatro vivos Sí. y el salario viene perdiendo y en general los sectores que están peor, que es un poco lo que pasó en Jujuy, ¿no? O sea, Am, decir cuánto menos puede ganar un docente, digamos, claro. además una tarea tan relevante como la de un docente y que esté tan por debajo de una línea mínima ya de pobreza, directamente no de cierto confort, bueno, llevó a un cansancio, un hastío y a esto que aparece en muchas de sus declaraciones, ¿no? De cierta pérdida del miedo también, Sí, ¿no? De claro, decir, bueno, es claro. hora de empezar a mover un poquito, A ¿no? pesar de que el gobernador de esa provincia amenazó con criminalizar la protesta. No, Esto es un disparate relativamente nuevo, por lo menos en esta época. sí, sí, yo creo que no, otra vez, no tan nuevo, en el sentido que hubo distintos momentos, Seguro, pero sí. Jujuy es uno de los más graves en ese sentido en el país. Mm, A mí lo que me parece interesante y me da cierta esperanza es que había como una transformación subjetiva también muy fuerte, donde nos olvidamos que podíamos hacer cosas juntos en la calle, digamos, donde el malestar se expresaba de formas muy inútiles con esta cosa de expreso en Twitter lo enojado que ah, estoy, claro, claro. y me quedo tranquilo y Sí, me voy a cenar sí, y eso no produce nada, como si ahí hubiera un montón de gente y eso es. produjera un montón Sí, de hechos sí. y no pasa nada. Y me parece que esta capacidad de recuperar, bueno, la vida social ocurre
cuando nos encontramos con otros, y nos encontramos con otros en el mundo real, Sí. digamos, ¿no? En la calle. Ahora, Esto no que ha pasado. estarás siendo demasiado generoso para con este cuerpo social, pensando que esto puede replicarse en otros sistemas que estén fuera de lo educativo. Yo tengo la sensación de que esto, cuando recibimos la información, bueno, son los docentes, ¿no? Y esto me parece que es bastante jodido, porque si no podemos replicar esta protesta en otros ámbitos, para poco va a servir. Bueno, no lo sabemos, no sé si estoy siendo generoso o no, viste, el futuro, ninguno tiene la bola de cristal, pero Sí. es interesante lo que decís porque el que lo vio con mucha claridad había sido Gramsci en su momento cuando planteaba que la organización de fuerzas iba primero de un momento corporativo, que Ajá. es este, Sí. son los docentes, y Sí. de ahí había que poder saltar a un momento de mayor heterogeneidad, decir, che, a los docentes le está pasando lo mismo que a los colectiveros, que a Sí. los enfermeros, que a los barrenderos, y entonces empieza una organización mucho más que suma sectores distintos, pero con intereses comunes, Sí. y que luego ven que el problema no pasa solo por la cuestión salarial y que quizá hay que pegar un salto. Pero bueno, son como momentos de organización. Es lógico que el primer momento sea ese. ¿Se va a quedar ahí o no? Y es esto, la bola de Sí. cristal no la tenemos. Sí. Vamos a ver qué puede ir pasando. A mí me parece que justamente no es casual que sea en Jujuy, por todo esto que decías, porque me parece que en Jujuy no solo hay un problema con los docentes, sino un Mm. problema de un gobernador que ha tenido ciertas particularidades en cómo va blindando esa provincia a la posibilidad de cualquier proceso de Qué, transformación. qué Hay como fantástico, una qué rebelión. fantástico. Pero aparte, es un gobernador que presenta ciertas particularidades. Vos me haces reír. Es bien de docente, Sí, ese sí, 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 discurso, bueno, ¿no? pero las presenta esas particularidades. No, digo que Me quiero morir. Bueno, pero a ver, réplicas en otros ámbitos, bueno, aún no hubo, pero vos estás esperanzado con que haya. Pero la pregunta también es, ¿por qué se produce esto ahora? ¿Recién ahora los docentes en Jujuy están ganando merda? No, vienen ganando merda desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver este momento preelectoral en esto? En tu la lectura, verdad digo, que ¿no? sí, no lo sé tanto. Yo diría, ojo que venía también una movilización docente con mucha fuerza en Salta, Sí. muy al mismo tiempo, con lo cual diría no es que sea solo Jujuy. Me parece que sí hay una situación diferencial en el norte donde de pronto se siente más quizás esta destrucción, porque no ha sido igual en todo el país, pero no Sí. necesariamente equivalente en todo el país. Entonces hay lugares donde se siente con más fuerza. Ahora, es muy difícil saber, porque esos son chispas que se desatan y que es muy difícil saber, Sí. esto que preguntás, ¿por qué ahora y no hace un año y medio, Sí. hace 4 o dentro de un año y medio? Claro. Es muy difícil saber por qué en determinado momento se articula. Lo que yo escuchaba, la verdad que es un conflicto, empecé a seguir recién, porque es algo que es esto, que está ocurriendo y que no es Jujuy uno de los lugares donde tengo más contacto, más relación, entonces lo empecé a seguir haciendo Sí. un poco, Sí. pero lo que uno ve en las declaraciones es que lo que ha habido es una recuperación del sindicato. Esto Ujú. ha sido muy importante porque lo que vimos este último tiempo, que yo permanentemente me llamaba la atención y por eso esto es un aire de esperanza en cierto sentido, es dónde están los sindicatos, digamos, Claro, ¿no? Que claro. nosotros tenemos 6 años seguidos de destrucción salarial y vos ves que la reacción sindical en general, salvo casos muy puntuales y paradójicamente de los sectores que mejor están cobrando, ¿no? De los que peor están cobrando, como fue el caso de los neumáticos o algunos Sí, otros, sí. en general no hay reacción sindical significativa a esta destrucción salarial. Entonces la gran Ah, pregunta era, ¿los sindicatos dónde están? ¿Qué está claro, claro. pasando? ¿Por qué no?
estallan porque es esto, yo lo escuchaba a una de las manifestantes de Jujuy estos días, recuperando algo que yo me preguntaba todo el tiempo, esta frase de si los dirigentes no van a la cabeza, será con la Ah, cabeza de los dirigentes. La claro. lógica de decir, bueno, Ujú. si el que te tiene que defender no te defiende, bueno, quizás es momento de pensar si es la persona correcta para defenderte. Y me parece que algo de esto pasó en Ahora, Jujuy y explica por sí, qué ahora, ¿no? ¿no te parece que por ahí pensar en la espontaneidad de todo esto es casi una ingenuidad? Es decir, que no esté la política, la oposición o quien fuere detrás de la movilización. Me cuesta pensar en este sentido de decir, sí, seguro que los distintos actores lo pueden aprovechar, Sí. pero no me parece que esto surja de la organización de lo que en esta provincia sería la oposición al Ah, ok. gobierno de Morales. Sí Sí. me parece que, bueno, hubo una elección importante hace poco Mm, bueno, donde se expresó este cansancio en una elección importante de la izquierda, en Jujuy, que yo ha habido algunos datos que muestran que se mueve un poco el escenario político, pero yo creo que no hay una relación tan directa en la causalidad. Si ajá. en que después, Mm, obviamente, cuando vos tenés un hecho, te lo va a aprovechar toda la estructura política, eso siempre. Van absolutamente, a sí. aparecer todos los que tienen intereses en Sí, sí. cualquier sentido Sí. para tratar de pescar ahí, digamos, ¿no? Pero no me parece que sea el motivo para explicarlo, me parece que efectivamente ha habido movimientos, sobre todo en la organización de los docentes, y la pregunta es un poco la que vos hacías, que si esto se va a quedar en un tema docente Ajá. o va a poder irradiar a otros sectores y después qué postura va a tomar el gobierno, porque el tema es que la reivindicación es tan legítima que uno supone que una respuesta lógica y más en un proceso preelectoral sería que el gobierno negocie y por una vez pueda recomponer un poco una situación que Mm, merece sin ninguna duda ser recompuesta. Ahora, por otro lado, Morales construye su imagen política desde la lógica de la no negociación y sí. de la limitación de la protesta. Entonces la pregunta es si negociar le cierra el conflicto o le complica su perfil político, pero por otro lado, si seguir llevando esto a un nivel de confrontación mayor, no le... ¿Vos pensás que es un gobernador que está aspirando a poder presentarse como Eso. precandidato a presidente? Sí, sí. Si no resuelve esta situación, ese sueño se le acaba muy rápido, digamos, ¿no? Con la provincia Claro. incendiada. Claro, si no puede resolver lo de una provincia, imagínate lo de una nación. Tal cual. No Bueno, sería y más, una buena perdón, receta. perdón, y más siendo un gobernador que presenta ciertas particularidades. Bueno, que justamente esas particularidades Sí, quizás le pueden estar complicando la situación en este momento. Por eso, claro. porque yo te diría, Mm, no parece que sea algo tan difícil de negociar. sí. Esas particularidades que yo te decía, lo que hacen es que a diferencia de la mayoría de los gobernadores, no le resulta tan fácil negociar porque su perfil está construido Ah, sobre esta idea de la dureza claro, frente a la protesta, ¿no? claro. Entonces ahí Mm, casi que pierden una resolución y pierden la otra. Entonces es un sí. equilibrio difícil el que debe encontrar, Ujú. que es cómo hace para desactivar ese conflicto sin aparecer como cediendo ante la Claro, protesta. claro, claro. Che, y al margen y para, bueno, no tan al margen, pero para ir cerrando, ¿cómo ves el proceso electoral de acuerdo a un cuerpo social que parece medio ajeno, ¿no? A los movimientos, a los partidos políticos? Se está hablando mucho de gente, es decir, nombres más que ideas. Esta es la sensación que yo tengo. ¿Cómo la ves? Mira, yo lo veo muy, muy abierto, lo hemos hablado en algún otro momento. En este sentido, lo veo en una situación con todas sus diferencias, pero que tiene puntos de contacto con ese 2003 en Sí. relación a la fragmentación, y Mm, que una fragmentación que es producto de esto que decís, de una lejanía de la gente del escenario político, esa ujú. gente Sí, todavía poco organizada por
diría, sucesivas decepciones, ¿no? Ajá, Esto es sí. la decepción hacia el final del segundo gobierno de Cristina, más la decepción con el Mm, macrismo, más la decepción con el gobierno de Alberto Fernández. sí. Entonces aparece como una lejanía de la política, pero que algo que empieza a aparecer también, y es interesante, es que tampoco eso lleva a una total irresponsabilidad. Entonces esa lejanía en algún momento parecía, Ah. bueno, cualquier delirante que aparezca como Milei puede capturar, Ujú, parecía que podía capturar ese enojo, que es mm, real, claro. esa decepción, ese enojo, esa lejanía. Y pareciera, por lo último que está apareciendo, además que hay un sector que sí, pero que después hay otro sector que dice, bueno, tampoco tanto. Ajá. Y entonces como que queda un mapa muy abierto, donde yo creo que te diría que yo me imagino que la mitad de la población o más en este momento no tiene la menor idea de lo que va a ser, Ajá. Ok. pero creo que es probable que sí vaya a votar, porque esa es la pregunta. La pregunta es, ¿esa gente que está muy decepcionada no va a ir a votar? ¿Va a ir a votar enojada a cualquier cosa o va Ah. a terminar votando Mm. algo más o menos responsable, aún enojada y decepcionada? Y la verdad que no sabemos de muchísima población cuál de esas tres respuestas va a tomar. Entonces es un mapa recontrabierto, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa, o bueno, no cualquier cosa, pero pueden pasar Sí, muchas sí, cosas. no, no sé, muchas cosas. Gracias, Cualquiera Dani. no, pero muchas sí. Te mando abrazo grande. Otro abrazo para vos, Quique. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto.